Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Cuento que te cuento. Ya sabéis, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Digo, ya sabéis, por si nos venís escuchando desde hace tiempo, si te acabas de incorporar a estos podcasts, pues mira, encantados de la vida. Los cuentos tradicionales, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, el sentido de los cuentos, de las historias que nos han contado siempre, que podemos aplicar a nuestro día a día como adultos y también para que podáis explicar a vuestros niños o a la gente que tengáis cerca que es más pequeña y les contéis historias, pues este tipo de aprendizajes. Porque yo creo que no hay mejor forma de educar, bueno, no mejor forma, pero que es una muy buena forma de educar. Era demasiado arrogante esto. Es una buena forma de educar el contar cuentos, contar historias para que haya una fijación más de todos estos conceptos. ¿Verdad, Miguel Ortega? Y además uno se acuerda. Entonces eso es lo bonito, porque al final muchas veces uno todo esto lo puede vivir de otra manera, pero el cuento es el que te ayuda a recordar. Eso es. Y hoy en Cuento que te cuento, la historia es la de El zapatero y los duendes, que es la historia de un zapatero que al final recibe la ayuda de alguien que se preocupa, no sabemos por qué, por ayudar a una pobre persona, a una familia pobre, ¿no? Sí, sí, y que también tiene una cosa bonita, y es que al final también saben agradecerlo. Pues hoy hablamos del zapatero y los zapatos, de nuevo los hermanos Grimm, que son los grandes todopoderosos de los cuentos en estas épocas en las que estas historias de tradición oral pues iban pasando de generación en generación y alguien decidió plasmarlas en un libro o directamente pues bueno darle su propia adaptación a enseñanzas que corrían en esos momentos por los pueblos, por las casas y demás. Hoy en la historia del zapatero y los zapatos, en Cuento que te cuento, arrancamos enseguida. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues sí, en Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal con El zapatero y los zapatos. Enseguida escuchamos la historia, una versión reducida, un cuento reducido que luego podéis escuchar de manera independiente, pero Miguel Ortega, por cierto, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco Vitoria, lugar desde el cual estamos grabando este podcast que nos ceden amablemente sus estudios. Cuéntanos, ¿cuáles son los primeros titulares o antecedentes que podemos sacar de esta historia? Bueno, es una historia muy antigua, ¿no? Una historia muy antigua y yo creo que lo bonito aquí es eso, como alguien de manera, digamos, desinteresada, ayuda a otra persona, ¿no? Entonces, es verdad que aquí son seres mitológicos, ¿no? Los duendecillos, pero que hacen una labor para ayudar a personas que estaban justo a punto de no poder comer ya. En una situación de absoluta pobreza. En esta época me imagino que la pobreza, siglo XVIII, siglo, no sé, un poquito antes, ¿no? Por ahí sería, sí. Siglo XVII, siglo XVIII, bueno, pues la hambruna era algo que preocupaba mucho y la gente casi vivía al día. Esto es algo, luego lo hablamos con un poco más de profundidad, pero a mí me resulta, yo con lo germánico y programático que soy, que tengo que tener todo previsto, yo creo que en esta época la gente vivía al día. Hoy trabajo para ver qué saco hoy para comer. Bueno, eso es lo que cuenta el cuento, precisamente, ¿no? Que este pobre hombre hacía eso para comer al día siguiente. Claro. Pues escuchamos la historia del zapatero y los duendes en el Cuento que te cuento y enseguida analizamos el sentido que tiene, cuáles son las enseñanzas y las lecturas que podemos hacer de esta historia de los hermanos Grimm. Hay, por cierto, que este cuento, que no lo he dicho, que se me había olvidado decirlo, que este cuento está contado por un grupo de niños con los que vivimos una experiencia maravillosa en las librerías Taiga, que pudimos ir con ellos y que nos contaran el cuento y que cada uno leyera una parte del cuento. Así que vamos a escucharlo. Fijaros qué pedazo de actores y qué narración tan bonita la de hoy en el cuento que hemos seleccionado para Cuento que te cuento, que ya sabéis que se llama El zapatero y los duendes. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Érase una vez un zapatero al que no le iban muy bien las cosas. Ya no sabía qué hacer para salir de la pobreza. Una noche la situación se volvió desesperada y le dijo a su mujer: Querida, ya no me queda más que un poco de cuero para fabricar un par de zapatos. Mañana me pondré a trabajar e intentaré venderlo, a ver si con lo que nos den podemos comprar algo de comida. Está bien, cariño, tranquilo. Ya sabes que yo confío en ti. Se levantó muy pronto, antes del amanecer, para ponerse manos a la obra. Pero cuando entró al taller, se llevó una sorpresa increíble. Alguien durante la noche había fabricado el par de zapatos. Asombrado, los cogió y los observó detenidamente. Estaban muy bien rematados.
La suela era increíblemente flexible y el cuero tenía un lustre que daba gusto verlo. Sin duda eran unos zapatos perfectos, dignos de un ministro o algún otro caballero importante. ¿Quién habrá hecho esta maravilla? Son los mejores zapatos que he visto en mi vida. Voy a ponerlos en el escaparate del taller a ver si alguien los compra. Afortunadamente, en cuanto los puso a la vista de todos, un señor muy distinguido pasó por delante del cristal y se encaprichó de ellos. Tanto le gustaron que no solo pagó al zapatero el precio que pedía, sino que le dio unas cuantas monedas más como propina. El zapatero no cabía en sí de gozo. Con ese dinero pudo comprar alimentos y cuero para fabricar no uno, sino 2 pares de zapatos. Esa noche hizo exactamente lo mismo que la noche anterior. Entró al taller y dejó el cuero preparado junto a las tijeras, las agujas y los hilos, para nada más levantarse y ponerse a trabajar. Se despertó por la mañana con ganas de coser, pero su sorpresa fue mayúscula, cuando de nuevo sobre la mesa encontró 2 pares de zapatos que alguien había fabricado mientras él dormía. No sabía si era cuestión de magia o qué, pero el caso es que se sintió tremendamente afortunado. Sin perder un minuto, los puso a la venta. Estaban tan bien rematados y lucían tan bonitos en el escaparate que se los quitaron de las manos en menos de 10 minutos. Con lo que ganó, compró piel para fabricar 4 pares y como cada noche la dejó sobre la mesa del taller. Una vez más por la mañana, los 4 pares aparecieron bien colocaditos y perfectamente hechos. Querido, mira todo lo que tenemos ahora. Hemos pasado de ser muy pobres a vivir cómodamente sin que nos falte de nada, pero todavía no sabemos quién nos ayuda cada noche. ¿Qué te parece si hoy nos quedamos espiando para descubrirlo? Tienes razón, yo también estoy muy intrigado y sobre todo agradecido. Esta noche nos esconderemos dentro del armario que tengo en el taller a ver qué sucede. Así lo hicieron. Esperaron durante un largo rato agazapados en la oscuridad del ropero, dejando la puerta un poco entreabierta. Cuando dieron las 12 en el reloj, vieron llegar a 2 pequeños duendes completamente desnudos que, dando ágiles saltitos, se subieron a la mesa donde estaba todo el material. En un periquete se repartieron la tarea y comenzaron a coser sin parar. Cuando terminaron los zapatos, untaron un trapo con grasa y los frotaron con bría hasta que quedaron bien relucientes. A través de la rendija, el matrimonio observaba la escena con la boca abierta. ¿Cómo iban a imaginarse que sus benefactores eran 2 simpáticos duendecillos? ¡Qué seres tan bondadosos! Gracias a su esfuerzo y dedicación hemos levantado el negocio y vivimos dignamente. Creo que tenemos que recompensarles de alguna manera, y más siendo Navidad. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Está nevando y van desnudos. Seguro que los pobrecillos pasan mucho frío. Yo podría hacerles algo de ropa para que se abriguen bien. Recuerdo que soy un magnífico costurero. ¡Qué buena idea! Seguro que les encantará. La buena señora se pasó la mañana siguiente cortando pequeños pedazos de tela de colores, hilvanando y cosiendo, hasta que terminó la última prenda. El resultado fue fantástico. 2 pantalones, 2 camisas y 2 chalequitos monísimos, para que los duendes mágicos pasaran el invierno calentitos. Al llegar la noche, dejó sobre la mesa del taller, bien planchadita, toda la ropa nueva. Y después corría a esconderse en el ropero. Esta vez querían ver sus caritas al descubrir el regalo. Los duendes llegaron puntuales, como siempre, a las 12 de la noche. Dieron brincos por el taller, se subieron a la mesa del zapatero y qué felices se pusieron cuando vieron esa ropa tan bonita y colorida. Alborozados y sin dejar de reír, se vistieron en un santiamén y se miraron en un espejo que estaba colgado en la pared. Se encontraron tan guapos que comenzaron a bailar y a abrazarse locos de contento. Después, viendo que esa noche no había cuero sobre la mesa y que por tanto ya no había zapatos que fabricar, salieron por la ventana para no regresar jamás. El zapatero y su mujer fueron muy felices el resto de su vida, pero jamás olvidaron
que todo se lo debían a 2 duendecillos fisgones que un día decidieron colocarse en su taller para fabricar un par de hermosos zapatos. Colorín colorado, Este cuento que te cuento. ¿se ha acabado? Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, pues ahí está la historia. No todos los cuentos tienen un mal final, que muchos cuentos tienen un final dramático, pero una enseñanza, sino que en esta ocasión, pues oye, mira, la verdad es que el cuento tampoco especifica ni cuenta si los duendes no volvieron más porque consideraban que el trabajo ya estaba hecho o porque les sentó mal que de repente pues alguien les descubriera o qué. Por cierto, hago un pequeño inciso. Antes fuera de micro me ha estado contando Miguel Ortega que hay una versión que se llama El sastre y los zapatos, que es el sastre y los duendes, que es parecida, pero que es mucho más solidaria o en comunidad, ¿no? En este caso, ¿no? Que es lo mismo, pero que los duendes al final lo que hacen es ayudar a un pueblo entero, a una ciudad entera, ¿no? A una ciudad entera. Un día hablaremos así. Bueno, primeros titulares, primeras lecturas que hacemos de esta historia. Pues aquí vemos primero lo que decías tú, la vida dura de las personas que en pobreza pues trabajan dignamente, pero que llega un momento en que no saben si van a poder comer al día siguiente, ¿no? Entonces este pobre hombre tenía solo un trozo de cuero y eso sí, me impresiona cómo 2 cosas del principio del cuento, ¿no? Cómo él lo prepara todo para levantarse temprano al día siguiente para hacerlo, que eso es muy, muy curioso, ¿verdad? Es decir, no dice, bueno, ya mañana empieza, sino deja todo preparado por la noche. Y se lo cuenta a su mujer, dice, solo me queda este cuero y no sé qué va a pasar con nosotros mañana. Y es muy bonito porque su mujer dice, yo confío en ti, confío en tu trabajo, ¿no? Y entonces al día siguiente pues es lo que pasa, ¿no? Que se encuentra con ese par de zapatos perfectamente hecho y además perfectamente lustroso, como nunca, dice el zapatero, había visto él nunca unos zapatos así. Claro, se lo llevan enseguida, lo compran enseguida. Y con lo que saca, pues comen y compra un poco más de cuero, no puede hacer mucho más. Y así, noche tras noche se va repitiendo aquello, llega un momento en que no hacen solo un par, porque luego empiezan a hacer 2 pares, y luego 3 pares, y luego 5 pares, y luego un montón de pares que los hacían, pues no sabían quiénes, que es lo curioso también, no se preocupan, ven que está ocurriendo, ellos lo venden, vuelven a preparar todo al día siguiente, se vuelven a levantar por la mañana y otra vez están hechos los zapatos y otra vez a venderlos, ¿no? Hasta que llega un momento en que, llegando la Navidad, pues dicen, oye, vamos a ver qué es este misterio, ¿verdad? Y entonces pues se quedan ahí a espiarlos y descubren que son dos duendes, pero que están desnudos. Y entonces es muy bonito porque aquí aparece el agradecimiento, ¿no? Yo he recibido de estas personas mucho, porque gracias a ellos pues ahora ya no paso las necesidades que pasaba antes. ¿Y qué puedo hacer para digamos, agradecer? Entonces, claro, no puedo hablar con ellos y lo único que se les ocurre es hacer unos bellos trajes que hace la mujer, que era buena costurera, y los deja allí y los reciben, ¿no? Pues muy contentos los duendes, que es verdad que a partir de entonces no aparecen, pero se entiende que ya pues salen adelante con su propio trabajo estos sastres, ¿no? Es muy bonito. Es muy bonito, por cierto, que la historia que hemos escuchado, el cuento que hemos escuchado, ha sido contado por unos niños que las grabamos en una librería, la librería Taiga en Madrid, y cada uno contó su historia y luego les preguntamos a los niños que cuál había sido un poco la lectura o la enseñanza que sacaban de este libro. Y uno de los niños decía que no hay que perder nunca la ilusión y la esperanza, que en cualquier momento las cosas cambian. Fíjate, aquí eso es muy real, ¿no? Ese que está a punto de llegar a la pobreza absoluta y ser su último día, y sin embargo algo aparece que cambia todo. Con lo cual la previsión y el control de las cosas que nos van a suceder ni para lo bueno ni para lo malo se cumple, ¿no? Bueno, hay que tener algo de control también sobre las cosas, ¿no? Pero es verdad que muchas cosas escapan a nuestro orden y a nuestra organización. Hay cosas que sí, que dependen de nosotros, otras no. Y la pobreza, la inmensa pobreza en la que se ven estas personas, como decíamos antes, acaban viviendo el día a día, el trabajar para ver qué puedo tener al día siguiente. Lamentablemente esta situación de pobreza se vive en nuestro mundo actual, aunque no lo tengamos tan cerca como para poder verlo día a día, pero ocurre, y a veces más cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que es verdad que no lo vemos, pero pues nosotros estamos grabando aquí en Madrid, y en Madrid hay sitios donde pues vive gente pobre, ¿no? Entonces es verdad, y luego mucha gente que
que a lo mejor no es tan pobre, pero pasa momentos muy difíciles en la vida, pues porque pues tenías trabajo y lo has perdido, o porque has tenido que emigrar de un sitio a otro pues por una guerra, o yo muchas veces pienso, ¿no? Muchas veces hablamos aquí de los emigrantes y de tal y cual, pero claro, detrás de el emigrante, no visto ya como alguien que es un competidor, sino detrás del drama de una persona que tiene que dejarlo todo, irse a otro sitio para intentar salir adelante. Eso es muy duro. Y a veces eso no lo vemos bien, nos fijamos en otras cosas que muchas veces son más superficiales. Y luego también el concepto del altruismo de estos duendes, en ningún momento explican cuál era la razón de por qué lo hacían, ni lo hacían para obtener un rendimiento. Luego les llega por añadidura su regalo, pero realmente ellos lo hacen para ayudar. Sí, lo hacen para ayudar, no piden nada, no aparecen en ningún momento, es más, no dejan ninguna señal de que han estado, simplemente dejan la obra bien hecha y punto, no hacen más, ¿no? Y eso es muy bonito también, el hacer bien, ¿verdad? Sin mirar y sin jactarme del bien que he hecho, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hablamos con gente, porque es verdad, cuando hablas con gente que ha ido a estos países a ayudar y tal, que van pues de misiones o van a ayudar a cuestiones de hacerles un pozo o hacer lo que sea, y cuando vuelven te dicen que lo más importante es lo que ellos se traen, no lo que ellos han dado, ¿no? Porque al final es verdad que un corazón que es capaz de dar, solo en el hecho de dar ya recibe tanto. Lo que pasa es que a veces no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero recibimos solamente por el hecho de dar. Y yo creo lo bonito de esos duendes es que solo por el hecho de dar y ver la alegría de los otros, cómo iban recibiendo aquellos zapatos que ellos hacían, les era suficiente, no necesitaban más. Pues saquemos algunos titulares, algunas pequeñas marcas que llevarnos después de este cuento, de esta historia, Miguel. Pues la primera es que ante el bien que nos da el otro, pues hay que ser agradecidos cuando ya lo sabemos, ¿no? Que es cuando les regalan esos trajes. La segunda es lo que decíamos, haz bien y no mires a quién, ¿no? Hazlo y hazlo por ayudar al otro, pero no para ser visto. Y la otra cosa que decíamos que también es importante es que en nuestra vida es verdad que tenemos que estar organizados, pero hay cosas que exceden a nosotros mismos, que no podemos tener el control de todo. Pues ahí está la historia del zapatero y los duendes, la historia de los hermanos Grimm, que hoy ha sido protagonista en Cuento que te cuento. Muchas gracias, don Miguel Ortega, es un placer escucharle. Estaría toda la tarde, toda la noche y toda la mañana escuchándole. Muchas gracias. Pero no puedo, así que nada, los podcasts tienen que durar esos 20 minutitos o 25 minutitos de trayecto de casa al trabajo y ese tipo de cosas. Si no se hace pesado. Eso es. Y ya sabéis que podéis escuchar el cuento de manera independiente también en nuestro podcast, en nuestro programa de podcast, que por cierto, repito y recuerdo que gracias a todos estos niños, que cada uno grabó una parte del cuento, fue una experiencia maravillosa y que se lo agradezco muchísimo, así que nada, que lo disfruten y que lo compartan con quien quiera. Nosotros volveremos con una nueva edición y con un nuevo cuento. Ya sabéis que tenéis toda la info y más información si queréis, y una forma de ponernos en contacto con nosotros a través de cuentoquetecuento.com. Oye, que si tenéis algún cuento, alguna sugerencia que hacernos, no lo decís, que ya se nos van acabando las ideas, no las ideas sino los cuentos, ya empezamos, vamos a tener que ir a Lucky Luke o cosas de esas, ¿no? Algún cómic y esas historias, pero bueno, ha sido un placer. El saludo a Alfredo Arense. Nos volvemos a escuchar en Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, con Alfredo Arense. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Érase una vez un zapatero al que no le iban muy bien las cosas. Ya no sabía qué hacer para salir de la pobreza. Una noche la situación se volvió desesperada y le dijo a su mujer: Querida, ya no me queda más que un poco de cuero para fabricar un par de zapatos. Mañana me pondré a trabajar e intentaré venderlo, a ver si con lo que nos den podemos comprar algo de comida. Está bien, cariño, tranquilo. Ya sabes que yo confío en ti. Se levantó muy pronto, antes del amanecer, para ponerse manos a la obra. Pero cuando entró al taller,
se llevó una sorpresa increíble. Alguien durante la noche había fabricado el par de zapatos. Asombrado, los cogió y los observó detenidamente. Estaban muy bien rematados. La suela era increíblemente flexible y el cuero tenía un lustre que daba gusto verlo. Sin duda eran unos zapatos perfectos, dignos de un ministro o algún otro caballero importante. ¿Quién habrá hecho esta maravilla? Son los mejores zapatos que he visto en mi vida. Voy a ponerlos en el escaparate del taller a ver si alguien los compra. Afortunadamente, en cuanto los puso a la vista de todos, un señor muy distinguido pasó por delante del cristal y se encaprichó de ellos. Tanto le gustaron que no solo pagó al zapatero el precio que pedía, sino que le dio unas cuantas monedas más como propina. El zapatero no cabía en sí de gozo. Con ese dinero pudo comprar alimentos y cuero para fabricar no uno, sino 2 pares de zapatos. Esa noche hizo exactamente lo mismo que la noche anterior. Entró al taller y dejó el cuero preparado junto a las tijeras, las agujas y los hilos, para nada más levantarse y ponerse a trabajar. Se despertó por la mañana con ganas de coser, pero su sorpresa fue mayúscula, cuando de nuevo sobre la mesa encontró 2 pares de zapatos que alguien había fabricado mientras él dormía. No sabía si era cuestión de magia o qué, pero el caso es que se sintió tremendamente afortunado. Sin perder un minuto, los puso a la venta. Estaban tan bien rematados y lucían tan bonitos en el escaparate que se los quitaron de las manos en menos de 10 minutos. Con lo que ganó, compró piel para fabricar 4 pares y como cada noche la dejó sobre la mesa del taller. Una vez más por la mañana, los 4 pares aparecieron bien colocaditos y perfectamente hechos. Querido, mira todo lo que tenemos ahora. Hemos pasado de ser muy pobres a vivir cómodamente sin que nos falte de nada, pero todavía no sabemos quién nos ayuda cada noche. ¿Qué te parece si hoy nos quedamos espiando para descubrirlo? Tienes razón, yo también estoy muy intrigado y sobre todo agradecido. Esta noche nos esconderemos dentro del armario que tengo en el taller a ver qué sucede. Así lo hicieron. Esperaron durante un largo rato agazapados en la oscuridad del ropero, dejando la puerta un poco entreabierta. Cuando dieron las 12 en el reloj, vieron llegar a 2 pequeños duendes completamente desnudos que, dando ágiles saltitos, se subieron a la mesa donde estaba todo el material. En un periquete se repartieron la tarea y comenzaron a coser sin parar. Cuando terminaron los zapatos, untaron un trapo con grasa y los frotaron con brío hasta que quedaron bien relucientes. A través de la rendija, el matrimonio observaba la escena con la boca abierta. ¿Cómo iban a imaginarse que sus benefactores eran 2 simpáticos duendecillos? ¡Qué seres tan bondadosos! Gracias a su esfuerzo y dedicación hemos levantado el negocio y vivimos dignamente. Creo que tenemos que recompensarles de alguna manera, y más siendo Navidad. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Está nevando y van desnudos. Seguro que los pobrecillos pasan mucho frío. Yo podría hacerles algo de ropa para que se abriguen bien. Recuerdo que soy un magnífico costurero. ¡Qué buena idea! Seguro que les encantará. La buena señora se pasó la mañana siguiente cortando pequeños pedazos de tela de colores, hilvanando y cosiendo, hasta que terminó la última prenda. El resultado fue fantástico. 2 pantalones, 2 camisas y 2 chalequitos monísimos, para que los duendes mágicos pasaran el invierno calentitos. Al llegar la noche, dejó sobre la mesa del taller, bien planchadita, toda la ropa nueva. Y después corría a esconderse en el ropero. Esta vez querían ver sus caritas al descubrir el regalo. Los duendes llegaron puntuales, como siempre, a las 12 de la noche. Dieron brincos por el taller, se subieron a la mesa del zapatero y qué felices se pusieron cuando vieron esa ropa tan bonita y colorida. Alborozados y sin dejar de reír, se vistieron en un santiamén y se miraron en un espejo que estaba colgado en la pared. Se encontraron tan guapos que comenzaron a bailar y a abrazarse locos de contento.
Después, viendo que esa noche no había cuero sobre la mesa y que por tanto ya no había zapatos que fabricar, salieron por la ventana para no regresar jamás. El zapatero y su mujer fueron muy felices el resto de su vida, pero jamás olvidaron que todo se lo debían a 2 duendecillos fisgones que un día decidieron colocarse en su taller para fabricar un par de hermosos zapatos. Colorín colorado, Este cuento que te cuento ¿se ha acabado? Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.